Empezamos. Empezamos con la primera pregunta que todos se hacen cuando inician en hidroponía. ¿Qué es la hidroponía? La hidroponía es una técnica de cultivo que nos permite producir plantas sin emplear el suelo agrícola. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo cojo una semilla de maíz, ¿no? Y lo pongo en el patio, en mi jardín donde está creciendo el césped, donde está creciendo las rosas, este se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque va a tomar los nutrientes o los minerales que están en ese suelo y que le van a permitir desarrollarse. ¿Qué hace la hidroponía? Es reemplazar eso. Mediante una mezcla de fertilizantes sintéticos, los combina en una dosis adecuada y lo aplica en el agua de riego. Lo que hace la planta es hidratarse y nutrirse a la vez. Empezamos con una técnica que es llamada técnica de raíz flotante. ¿Ok? Su mismo nombre lo dice, la raíz va flotando en el agua. Como vemos acá, esta persona está levantando un tecnopor, ¿no? Lo que yo recomiendo para el tecnopor utilizado en hidroponía es un promedio de 8 a 10 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros levantamos 2 a 3 veces al día para oxigenar el agua. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, porque si no lo hacemos, estas plantas se van a podrir, las plantas no van a poder obtener los nutrientes que están en el agua. ¿Por qué? Porque no tienen oxígeno, entonces hay que oxigenarlos para que las plantas puedan absorber todos esos nutrientes que están en ella. En consecuencia, yo recomiendo el grosor del tecnopor entre 8 y 10 centímetros, ¿no? Porque en ese manipuleo, en ese levante de 2 a 3 veces al día, tiende a romperse. Entonces, en sí, no necesariamente se puede hacer con tecnopor, se puede hacer con una calamina, se puede hacer con un plástico, en fin, se puede hacer con muchos, pero lo recomendable desde mi punto de vista como ingeniero agrónomo es el tecnopor. ¿Ok? Acá tenemos, a ver, vamos a poner acá los pero láser. El distanciamiento siempre entre planta y planta en el caso de lechuga es de 20 centímetros. ¿Ok? El, En el caso de otros cultivos de hoja, se mira siempre la ficha técnica, ¿no? En el caso de espinaca es de 23 centímetros, en el caso de cebolla es un poco más pequeño el distanciamiento. Entonces, tenemos que seguir eso, buscarlo en internet o en un libro, el distanciamiento entre planta y planta. De repente ustedes no quieren sembrar lechuga, quieren sembrar espinaca, culantro, cebolla en sí, eso lo buscan ustedes ahí. Si no, nos ampliaríamos mucho en este tema. Entonces, como vemos acá, en un nivel popular, de repente si yo lo pongo en mi azotea o lo hago en un club de madres o en un colegio, normalmente se hace esto, se levanta el tecnopor y se oxigena con la mano, teniendo en cuenta de no tener uñas, ¿ah? Tener uñas porque a veces rompe el plástico y la mano bien limpia para no insertar los gérmenes o bacterias al agua, ¿no? Entonces se hace manualmente, ¿no? Pero ya cuando se hace un promedio un poco más industrial, un poco más para el tema comercial, se utiliza bombas de aire, ¿no? El caso puede ser una bomba de pecera o puede ser una compresora, ¿no? Donde le ponga bastante oxígeno al agua, para no estar con este plan de estar moviéndolo todos los días con la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Acá vemos el tecnopor, acá en Perú se le llama tecnopor, en otros países se le llama esterofón, donde pones un plantín, una plantita pequeña de un promedio de unos 6 7 centímetros hasta 10 centímetros, le pones una gomita, perdón, una esponjita, ¿no? O en otros países también le llaman goma de espuma, para que se sostenga la planta ahí, para que no se caiga. Entonces, se le pone acá la esponja en el cuello de la plantita y las raíces, siempre teniendo en cuenta que choquen el agua con nutrientes. ¿Ok? Así de fácil y así de sencillo es. ¿Cómo se hace esto de acá? Esto para utilizar los módulos, o sea, las bases donde va a ir el depósito con agua, se utilizan estos distanciamientos para la construcción. Vamos a utilizar
dos, dos tablas grandes, ¿no? Dos tablas grandes. ¿De cuánto? De 1,26 metros. O sea, 1 metro con 26 centímetros. Dos tablas grandes más. ¿De cuánto? De 0,81 metros, o sea, 81 centímetros. El ancho de estas tablas está en un promedio de 12 a 15 centímetros. En este caso, le vamos a poner 12 centímetros. Eso es para que ustedes construyan eso. Esto es a nivel popular y a nivel, ¿cómo les puedo decir? En casa, ¿no? De repente quieren tener uno o dos modulitos pequeños para producir su propia lechuga o espinaca, en fin, el cultivo que ustedes deseen, ¿no? Entonces, ya saben, dos tablas de 1,26 m, dos tablas de 0,85 metros, que son 81 centímetros, el grosor de la tabla, el ancho de la tabla, perdón, el ancho de las tablas en sí, porque todas van a tener el mismo grosor, es de 12 a 15 centímetros. 12 centímetros los estamos poniendo en este caso, 12 centímetros. El grosor de la tabla, como vemos acá, el grosor de la tabla tiene que estar en un promedio de 2 a 3 centímetros. En este caso es de 2,53 centímetros, porque tiene que aguantar el peso del agua. ¿Okay? Acá va a estar lleno de agua, entonces el agua tiene un peso y tiene que aguantar, tienen que ser gruesas las tablitas. Entonces, ¿cómo se hace? Se pone, se clava siempre los costados, las dos tablas de 1,26 con las dos tablas de 0,81, ¿no? Se clava, luego se da vuelta y se ponen 9 tablas de 0,86 centímetros, metros, perdón, que son 86 centímetros. Estas los clavamos hacia arriba, ¿no? Primero siempre. Estas van a ser la base donde vamos a poner el plástico y donde vamos a llenar el agua, como una especie de bandeja va a ser esto. Entonces, ¿cómo haces para no comprar bandejas que son carísimas o depósitos que son carísimos? Voy y busco madera reciclada como es esta, madera reciclada, y yo mismo lo construyo. Ya les estoy dando las medidas para que ustedes mismos tengan su modulito en su casa o cuando quieran iniciar a asesorar en lo que es colegios, universidades, institutos, hospitales geriátricos, en fin. Son 9 tablas de 1,86. Es un poco más ancho las tablitas que las de acá, que es unos 0,81 metros. En este caso, las 9 tablas que voy a poner encima son de 0,86 metros. ¿Ok? Van las 9 arriba. ¿Y cuál es el distanciamiento entre tabla y tabla acá? Distanciamiento entre tabla y tabla. Es un promedio de 1,4 centímetros. Vamos acá, 1,4 centímetros. Dejando entre ellas 1,4 centímetros acá. O sea, este espacio lo vamos a dejar entre 1,4 centímetros. ¿Ok? Listo. Y las tablas y las patitas siempre puede cambiar. En este caso es de 0,70 metros. Hay casos le ponen de 1 metro, depende de la estatura, ¿no? Si soy más alto, de repente más alto. Si soy bajito nada más, de baja estatura, le puedo poner 0,70, 0,80, no sé. Eso depende de la madera que disponga y depende de la altura o la estatura que tengan, ¿no? Los miembros de las personas que van a cultivar acá. Entonces, se clava siempre hacia afuera, ¿ya? Nunca hacia adentro. ¿Por qué? Porque yo cuando clavo hacia adentro puede que los clavos dejen sus puntas acá. Entonces cuando yo ponga el plástico que va a impermeabilizar el depósito, se va a romper, se va a picar con ese pequeño clavito que está incrustado ahí. Y se va a romper y va a echar a perder todos los nutrientes. Entonces, lo recomendable es clavar hacia afuera siempre. Y que quede bien plano ahí la cabeza del clavo. Que no se vea que no puede romper absolutamente nada. Entonces son esos tics que tienen que tener en el momento de la construcción. ¿Ok? Es fácil, es sencillo construir, se hace como si estuvieras haciendo una mesa, ¿no? Son 4 tablas, uno en cada lado. Ya les dije, el tamaño depende de la estatura y de las tablas que disponga en el lugar o en la localidad donde yo resido.
Las tablas, las tablas, por ejemplo, acá les doy un ejemplo, ¿no? El ingenio en el caso de la hidroponía es muy importante. No necesariamente porque yo te diga algo de este tamaño, yo lo voy a hacer así. Es recomendable, sí, pero si yo tengo maderas un poco más gruesas, más grandes, no sé, las puedo utilizar en hidroponía sin ninguna dificultad. Todo depende del ingenio que ustedes tengan, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un club de madres, Tarapoto, en Perú, casi metido a la profundidad en la selva, club de madres, tenía cortezas de árboles, ¿no? Tenía cortezas de árboles. Y hizo su pequeño módulo, como vemos acá, de esas maderas recicladas. Lo que pasa es que las cortezas de los árboles tienen mucha maderita que puede picar, mucha pelusa, como le podemos decir, que puede picar el plástico. Entonces, para eso es recomendable poner un poco de pegamento, se pone papel periódico, y cuando se pone el plástico ya es muy liso. Entonces ya no le va a permitir que se rompa y caiga todos los nutrientes hacia el suelo y se pierda. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, esto es cuestión de ingenio, ¿no? Lo vemos acá también otras madres hicieron sus tablas acá con una profundidad de entre 15, 18 y 20 centímetros. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer sin ninguna dificultad. Entonces, como vemos ahí, se utilizan las maderas recicladas que tengan a su disposición. ¿Ok? Y eso depende de cada uno de ustedes. ¿Y cuántas veces se oxigena estos modulitos? El promedio de oxigenación es 2 a 3 veces al día. ¿Ok? Se puede hacer si son 3 veces, se hace a las 8, a las 11 y a las 3 de la tarde. Si son 2 veces al día, que se haga a las 9 de la mañana, bien oxigenado, y otro a las 2 de la tarde, bien oxigenado. Normalmente en la selva, en la universidad y siempre donde yo asesoro, se hacen 2 veces la oxigenación. 2 veces la oxigenación, no teniendo ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, esos pequeños módulos que les he enseñado a construir, acá estamos, se pone un plástico encima y a los costados, para que no se esté moviendo, se pone unas pequeñas tachuelitas para que sostengan el plástico de afuera, ¿no? Entonces, es así de fácil y así de sencillo. Se pone el agua, como vemos acá, a ver, vamos retrocediendo, se pone el plástico para impermeabilizar, se llena de agua con nutrientes, y se pone el Tecnopor con las plantas ahí flotando. ¿Ok? Entonces, sigamos. Estas fotos quería que vean porque para que ustedes se den cuenta de lo fácil que es el tema de la raíz flotante. Por ejemplo, esta es mi azotea. Yo tengo una casa de 2 pisos, ¿no? Donde he hecho un pequeño módulo de NFT, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero he hecho también con las plantines que me quedaron, he acondicionado de manera de emergencia una pequeña una cama de raíz flotante. He puesto ladrillos, un par de ladrillos ahí en todo este rectángulo. Está con ladrillos. He puesto un plástico para impermeabilizar. He puesto el Tecnopor con sus vasitos, ¿no? Pues el Tecnopor con sus vasitos, y se está desarrollando con suma facilidad, ¿no? No hay ningún tipo de problemas y obtengo de repente ahí mis lechugas cuando quiera comerme un ceviche, una papa a la huancaína, en el caso del Perú, ¿no? Entonces, eso es las facilidades o el ingenio que nosotros debemos tener en este tipo de cultivo. En este caso estoy produciendo lechugas hidropónicas en el techo de mi casa
sin ningún tipo de módulo, solo utilizando ladrillos. Como ya les dije, el ingenio va a tener que ser utilizado con mucha frecuencia. Vemos acá, la lechuga es un poco más desarrollada, de un poco más de tiempo. Y así es ese cultivo esa técnica de la raíz flotante. Si tienen algún tipo de dudas, algún tipo de, de incógnitas, ya saben, en mi Facebook, que lo vamos a ver al último, mi número de teléfono, yo estoy para apoyarles en todo lo que yo pueda. Ok, pasamos a otra técnica de cultivo que también es muy utilizada en Perú y creo que en toda Sudamérica, que es el sistema NFT. ¿Qué es NFT? Viene de las palabras en inglés que es Nutrient Field Technique, que en español quiere decir técnica de la película de nutrientes. Técnica de la película de nutrientes. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo funciona? Esto funciona así. Se tiene un depósito cualquiera que fuese, ¿no? Se llena con agua con nutrientes, puede ser a la mitad o lleno, depende de ustedes, ¿no? Se pone una pequeña bomba de agua que eleve el agua con nutrientes hacia lo más alto del, del sistema. En este caso es un sistema piramidal, ¿no? Lo eleva y la pequeña película de nutrientes con el agua solamente humedece las raíces. Solamente las humedece, pero la planta no solamente se hidrata, como ya antes les he dicho, sino que a la vez se nutre. ¿Y qué hace y qué hace esta agua al pasar por las raíces? Vuelve a recircular. En este caso, ya les dije, es un sistema piramidal, sube y baja y vuelve a caer como una especie de turbulencia al depósito. Cuando cae con especie de turbulencia al depósito, esta genera oxígeno, tiende a oxigenarse. El agua nuevamente, la bombita sube y vuelve a recircular. Esa pequeña lámina de nutrientes vuelve a caer y se oxigena sin que estemos moviéndolo con la mano. ¿Ok? Como vemos acá, esto es en la Universidad Nacional de Trujillo, cuando recién estaba, creo, en el cuarto ciclo, quinto ciclo. Ya sentía fascinación por estar en esto de acá, en esta técnica, ¿no? Entonces, como vemos acá, un depósito con nutrientes, en este caso es un bidón de 100 litros, una pequeña bombita que está más acá, eleva el agua por acá, en estos lados, el agua llega, pasa a la pequeña película, recircula por acá, por acá, por acá, y vuelve a caer. Lo mismo pasa con este, recircula, vuelve a caer, y al momento de caer origina una pequeña turbulencia que hace que se oxigene el agua con nutrientes. ¿Ok? Acá quiero darles unas recomendaciones que yo ya, en base a mi experiencia, quiero que ustedes ya no lo hagan. Esto ya no utilicen. Ya no utilicen. ¿Por qué? Que tiende a no generar mucho oxígeno en las plantas, ¿no? Porque se llena y además, como está muy elevado acá el agua, tiende a formarse bacterias y hongos. Y aparte es muy dificultoso para el tema del mantenimiento. Acá igual. Quiero hacerle un mantenimiento, una limpieza de los tubos, no puedo. Me dificulta. Ustedes saben que en hidroponía crecen bastante lo que son las algas. Acá se llena de algas y es muy dificultoso. Vamos acá. Como vemos acá, esto ya no lo utilicen, por favor. Otra cosita, algunas personas me dicen, ¿cuál es el distanciamiento cuando yo hago una pirámide entre tubo y tubo, de arriba hacia abajo? El distanciamiento es de 0.27 metros o de 27 centímetros. ¿Ok? 27 centímetros. En ese rango tienen que estar entre 27 a 30 centímetros.
Ya les dije, por favor, fíjense bien en este módulo, que eso es parte de mi asesoría. Yo llegué y las personas estaban un poco incómodas con esto porque no podían hacer el mantenimiento y aparte querían más fluidez del agua. Mucho se llenaba, mucho se rebalsaba, sucede y sucede con todos los módulos. Entonces ya no es muy recomendable, o mejor dicho, yo ya no lo recomiendo. ¿Ok? Esto no, esto no, no. ¿Cómo es lo que se tiene que hacer? Esto. En primer módulo que les dije que le pongan atención es esto. Yo llegué y lo que cambien, que lo cambien, que lo cambien. La bomba era un poco grande para este pequeño modulito de piramidal. Entonces, cuando llenaba el anterior módulo con esto se rebalsaba, ¿no? Entonces, acá habían varios problemas. El tema de la bomba, que era un poco grandecita para este tamaño de módulo y para la cantidad de plantas que tenía. Y otro eran los tubos. Estaban con mangueras muy delgados los orificios donde no botaba mucha agua. Entonces, le recomendé en este caso también hay otro punto. Los tubos eran de 4 pulgadas. De 4 pulgadas ya no se recomienda. ¿Ok? Esos son los tips que quiero que ustedes vean. Tubos de 4 pulgadas de agua o de desagüe ya no se utiliza. Lo recomendable es utilizar tubos de 3 pulgadas. ¿Ok? Entonces le recomendé poner unas reducciones de 3 a 2 centímetros. Acá un codito, para que baje el agua hacia el otro tubo, otro codo que reseccione el agua y otra reducción hacia el siguiente. ¿Qué pasa con esto? Estos de acá solamente entran a presión. Entran a presión, eleva el agua y acá va a tener un rebalse. El rebalse va a ser entre 1.5 a 2 centímetros. 1.5 a 2 centímetros. ¿Ok? Ese es el rebalse que tiene que tener un sistema de NFT. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué permite? Permite yo sacarlo con facilidad porque solamente entra presión, no se utiliza pegamento, por favor, y hacerle un mantenimiento a los tubos, ¿no? Lo saco, termina la cosecha, le doy una pequeña lavada a esto de acá y me permite lavar estos tubos con facilidad. ¿Ok? Entonces, acá vemos otro tipo de construcción. Por ejemplo, acá lo ha hecho sin reducción. ¿No? Lo ha hecho así, 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 así. Acá que he utilizado solamente codos. En este caso es de 3 pulgadas. Este caso es de 3 pulgadas. Pero en este caso hay una pequeña dificultad. No hay rebalse. Entonces, antes de poner el codo, se hace un pequeño rebalse. Se hace con pegamento y se pone madera o masía, ¿no? Para generar el rebalse. ¿Y cuánto es el rebalse? ¿Qué es lo recomendable? Ya lo acabo de decir. El rebalse tiene que ser entre 1.5 a 2 centímetros. Nada más. ¿Ok? Entonces, lo recomendable es ponerle una masilla acá. Una masilla sintética que permita que tenga un rebalse del agua, ¿no? Si se puso, acá se ha puesto su rebalse, acá se ha puesto su rebalse, pero lo hizo de madera acá el señor. Entonces, la madera es algo orgánico que con el agua tiende a podrirse y elimina algunos taninos, algunos químicos que pueden dañar las plantas. Entonces, madera no es lo recomendable, un tipo de masía sintética, ¿no? Que pueda adaptarse al plástico que es de los tubos y le permita tener el rebalse necesario para que las plantas puedan
mojar ahí sus raíces. ¿Ok? Son cositas que ustedes tienen que verlo. Acá vemos el sistema NFT con las reducciones y los codos que ya les dije, ¿no? Y ahí sí estaban produciendo, en el anterior no producían porque se llenaba, se rebalsaba. Cuando se llenaba mucho, se llenaba de bacterias, de hongos. Como ya les dije, ya no es lo recomendable. Lo recomendable va a ser esto. Ok, disculpen. Entonces, como vemos acá, lechugas de excelente calidad. Lechugas de excelente calidad. En caso de espinacas, lechugas. Ya les dije, el distanciamiento siempre entre tubo y tubo es de 0.27 metros. ¿Ok? 0.27 metros. Eso es lo recomendable. ¿Ok? Para el sistema de hidroponía, a nivel popular o a nivel de sistema urbano, yo recomiendo bombas pequeñas de pecera. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña bomba de pecera de la marca Sebo, ¿no? Que tiene las siguientes características. Tiene una altura de 1.5 metros de altura. En consecuencia, si yo quiero hacer una pirámide pequeña, ¿cuánto tiene que tener esa pirámide para que el agua pueda subir? 1.5. Hay bombas de pecera que suben hasta los 3.5 metros. Entonces, cuando yo tengo una pirámide, quiero hacer una pirámide en mi azotea, tengo que comprar una bomba de pecera que tenga una altura máxima, o sea, que pueda subir el flujo de agua a una altura máxima de 3.5 metros. ¿Ok? En este caso tenemos una bomba que bota un flujo de 1200 litros por hora. 1200 litros por hora. ¿Ok? Entonces, si lo dividimos esos 1200 litros en 60 minutos, nos va a dar que por minuto esta bombita va a botar 20 litros. ¿Ok? Y por cada tubo, cuando ya haga el NFT, este ya no es el sistema piramidal, sino el sistema horizontal. Por cada tubo tiene que ir una pequeña laminita de 2 litros de solución nutritiva con agua, 2 litros por minuto. O sea que si esa bomba me bota 20 litros por minuto, yo puedo abastecer de agua con nutrientes a 10 tubos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el promedio de agua que tiene que ir por tubo, poner atención en esto, el promedio de agua que tiene que ir por tubo es de 1.5 a 2.5 litros por minuto. ¿Ya? Litros por minuto. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta estos puntos, por favor. Por cada tubo, cuando es en sistema horizontal, por cada tubo tiene que ir una pequeña lámina de agua con nutrientes de 1.5 a 2.5. Si es de 2, perfecto. Si es de 2.5, no tiene que pasarse de eso, de 2.5 para arriba ya no es muy recomendable. Entonces, el rango está entre 1.5 a 2.5. ¿Ok? Sigamos acá. Esto es mío, en mi casa, en mi azotea, ¿no? Este es en mi azotea. Yo tengo mi pequeño módulo hidropónico
horizontal, sin pendiente, pendiente cero, no es que tiene una pendiente de 1, de 2, no, sin pendiente, pendiente cero. Entonces, ¿qué hace acá? Como ya les dije, esto recomiendo yo, ya no recomiendo lo otro, ¿ok? Para todo hidroponía tienen que utilizar esto, su reducción y sus codos, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuántos tubos, cuánto tiene que ir por cada tubo? Les dije, cuánta agua tiene que ir por cada tubo, cuánto es lo recomendable, 1.5 a 2.5 litros por minuto. Entonces, yo sé que esa bomba que yo he utilizado, que yo les he enseñado, va a botar 20 litros por minuto. Entonces, si va a botar 20 litros por minuto, yo voy a poder abastecer con 2 litros de agua por minuto. ¿A cuántos tubos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tubos. ¿Ok? Entonces, si yo a esa bomba que bota 20 litros por minuto le pongo 15 tubos, ya no va a correr, ya no va a pasar mucha agua. Va a correr 1 litro, medio litro de agua, no sé. Entonces ya no va a correr el agua que necesita la planta para que genere su oxígeno y para poder nutrir sus raíces. ¿Ok? El distanciamiento entre planta y planta, es de 20 centímetros. El distanciamiento entre planta y planta es de 20 centímetros. En este caso, la altura que yo le he puesto es de 1 metro. Es de 1 metro desde el suelo, desde el techo, hacia donde están los primeros tubos, es de 1 metro. ¿Se acuerdan cuál era la altura máxima que levantaba el flujo de agua a la bombita de pecera? 1.5, la altura máxima. Entonces, si está a 1 metro, ¿va a levantar? Sí, lo levanta y en perfectas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo he hecho yo? Lo que tienen que hacer ustedes en su casa o en donde empiecen a implementar de repente un sistema de NFT, es demasiado sencillo, demasiado fácil. Compran los tubos, compran la bomba de pecera, compran una manguera de 16 milímetros, reducciones de 4 milímetros y tubos y microtubos de 4 milímetros también. ¿Ok? ¿Cómo es lo que implementaba yo acá? Acá va la manguera, acá va la pequeña bombita de pecera que ya antes les había mencionado. Esta le eleva el agua hacia acá y por cada tubo va a ir un promedio de 2 litros por minuto. Va a ir agua ahí, cada tubo. ¿Ok? Otra cosita. Cuando ustedes siembren las lechugas, no lo siembren al mismo nivel, siempre en 3 bolillos. Por ejemplo, acá, yo lo pongo a 20, esta de acá lo pongo a 5 acá. Pero tiene que estar así, ve. Así y así. 3 bolillos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la planta tenga espacio para poder desarrollarse y tenga la luz necesaria para poder desarrollarse. ¿Qué pasa si yo siembro así? Acá pongo la lechuga, acá pongo otra lechuga. Estas van a competir por espacio, compiten por espacio. Entonces no es lo recomendable. ¿Cómo se tiene que hacer? Es sembrar una acá, otra acá y otra acá. Tiene el espacio necesario. Se desarrolla con más facilidad. Si acá no, acá va a competir. O sea que esto no tienen que hacerlo siempre así, teniendo en cuenta estos tips, por favor, para que puedan tener éxito en el caso de
de sus cultivos de hidroponía. El promedio de flujo laminar, ya les acabo de decir, es entre 1.5 a 2 litros por minuto. Entre 1.5 a 2 litros por minuto. ¿Ok? El orificio de los huecos, donde va a ir la plantita con lechuga. Este va a ser de 4 centímetros de diámetro. 4 centímetros de diámetro. Un radio de 2 centímetros. Es obvio. Entonces, ¿qué se tiene que utilizar para esto? Cosas sencillas. Tubos, una pequeña bomba de agua, en este caso de pecera, manguera, unos 5 metros de manguera de 16 milímetros, microtubos unos par de metros, cortamos un pedazo a cada, que entre a cada tubo, micro adaptadores pequeños y solamente eso, no hay cosa del otro mundo. Estos son tapas que tienes que poner al tubo para que no vaya a botarse el agua por acá, si no, nosotros queremos que llegue hasta acá, que el agua vaya hasta acá, caiga acá, todos caigan acá, todos el agua con nutrientes caiga acá, hay una pequeña turbulencia al momento de caer, oxigena acá, oxigena un poco el agua, luego vienen todos de todos los tubos, regresa por acá, cae acá, podemos sacar el agua, ¿ves? Está cayendo, esa turbulencia genera oxigenación de los nutrientes, genera la oxigenación de los nutrientes, ¿ok? El tamaño de mi módulo y mi azotea es de 10 metros. Ese es otro tips que tienen que saber. No tiene que exceder nunca los 15 metros. ¿Ya? El largo de los tubos no tiene que exceder nunca los 15 metros. ¿Por qué? Porque genera mucha temperatura. ¿Ya? Entonces el agua al pasar por mucho largo en caso de los tubos se va calentando y hace que la planta ya no se desarrolle con facilidad. ¿Ok? Entonces lo recomendable es no excederse de los 15 metros de largo. ¿Ok? Entonces, este es mi pequeño módulo. Ya les dije los tips necesarios para hacerlo. En este caso yo lo he hecho acá, pero también se puede poner acá. Pones una T pequeña, mangueras hacia acá, mangueras hacia acá, y los mismos microtubos a cada tubo, ¿no? Los plantines que utilizo, es una pequeña bandeja de germinación, pongo un poco de turba, semillas, y cuando ya están por lo menos en unos 6 a 7 centímetros, los extraigo y los pongo en cada tubo. ¿Ok? Otra cosa, para que no gasten mucho, he visto algunos que se lo utilizan en unos plastiquitos, unos vasitos negritos, ¿no? Con una especie de rejitas, que son muy caros, creo yo, desde mi punto de vista. Yo lo que utilizo siempre es vasitos descartables. De 2 onzas, lo corto. Previo, antes de hacer ese corte, tengo que hacerle un huequito con un fierro caliente abajo. Pequeño orificio en esos vasitos. Así tiene que ir el hueco en estos vasitos. Entonces, cuando yo ya hice el huequito en esos vasitos de plástico descartables, tiendo a cortar el vaso, como vemos acá. Tiendo a cortar. Busco una esponjita cuadrada donde voy a cortar por la mitad, ¿no? Esa esponjita, ¿no? Entonces pongo la plantita acá, este es el cuello de la planta, las raíces van acá, plantita de lechuga hacia arriba, ¿ok? Entonces este le permite a la planta para que no se mueva y no se caiga dentro del tubo. Y así, y solamente se pone en el huequito,
de cada tubo y se adapta como ya hemos cortado acá. Si el hueco es más ancho, se queda ahí, y si el hueco es más pequeño, como está roto, se comprime, ¿no? Entonces, esos son las cositas simples que hay que tener en el sistema de NFT. Entonces, estos vasitos están muy baratitos acá en Perú. Esto lo consigo un sol el ciento. Entonces, son muy baratos. Acá vemos mi módulo ya un poco más, ya con las plantitas ya más desarrolladas, ¿no? Entonces, acá vemos las plantitas de lechugas. Esta es la variedad veneranda, lechuga crespa, de muy buen color, muy buena textura y muy buen sabor. Entonces, son muy requeridas acá por mi zona y en la zona de Perú. Entonces, como vemos, las plantas no tienen ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Las bases para que los tubos se mantengan en ese nivel, les he puesto, estos son palos de eucalipto, palos de eucalipto. Entonces va hasta arriba, un promedio de 2 metros, claro que sí, 2 metros es lo que tienen de altura. Y la parte de abajo unas pequeñas maderas, o palos también les he puesto en algún caso, palos de eucalipto, que permiten que los costos no se eleven mucho, ¿no? En el caso de la malla Rachel es otro tip muy importante. Para mí, de acuerdo a mi experiencia, es el 50% de sombra. ¿Okay? 50% de sombra. ¿Por qué el 50% de sombra le da un color un poco más verde claro? Si yo aumento hasta 80, de repente 80% de sombra, estas lechugas van a tornarse un poco más oscuras, un poco más verde oscuro. Entonces, al momento de comerla, al momento de probarla, van a tener un pequeño amargor. Entonces, cuando la lechuga es más clara, más dulce. ¿Ok? El caso de la verde. En caso de la morada, es dulce por naturaleza. ¿Ok? Entonces, como vemos ahí, ya les dije varios tics, ¿no? Caso de la malla Rachel, caso del distanciamiento, caso de la forma de poner las plantas en los tubos, no al mismo nivel, sino en tres bolillos. ¿Ok? Tres bolillos. ¿No saben qué es tres bolillos? Pues hay que buscar un poco de información en internet y más o menos se ubica. Entonces, vamos partiendo de esto. Las lechugas se desarrollan con suma facilidad con todos estos puntos que les estoy dando. Si quieren un color hermoso y un sabor agradable y dulce de sus productos, en este caso lechugas, utilicen una malla sombra Rachel de 50% de sombra. Vamos acá un poco más desarrollada ya, las lechuguitas, ¿no? Un poco más desarrolladas, ya están de un promedio de 15 días, ¿no? En el caso de Perú, no sé si en otros países, porque de acuerdo a los países varía el tipo de clima. Yo estoy cosechando al mes y 10 días. No, ese es el momento adecuado para cosechar. En este caso la lechuga está bien repollada como vemos acá. No, las raíces están en perfectas condiciones, blancas. ¿Qué indica que las raíces estén blancas? Cuando las raíces están blancas significa que tienen un buen grado de nutrición y oxigenación. ¿Ok? Entonces, eso me indica a mí que la planta se va desarrollando o el módulo se va desarrollando sin ningún tipo de dificultad. Problemas de insectos y problemas de plagas no tenemos hasta el momento de cosecha si nosotros ponemos esa malla Rachel. Incluso hasta ese tamaño, ¿no? Yo solamente lo tengo hasta donde está la lechuga. No lo pongo hasta el suelo. ¿Ya? Esto es a nivel urbano, ¿eh? A nivel urbano. Entonces todos estos ustedes lo pueden hacer de acuerdo a su
o a su economía, lo que ustedes tengan. De repente yo no quiero muchas plantas. Por ejemplo, yo acá tengo 600 plantas, un promedio de 600 plantas. Entonces, de repente ustedes ya no quieren 600 plantas, sino quieren 100 plantas, o 50 o 40, ¿no? Entonces se reduce al mínimo los costos. Y la facilidad es recontra accesible. Entonces, ¿lo pueden hacer ustedes? Claro. ¿Se puede hacer? ¿No es muy difícil? No sé, no es muy difícil y sí se puede hacer con suma facilidad. El peso comercial, el peso comercial acá en Perú es de 245. Cuando mi planta, yo veo que tiene 245, perdón, 245, 45 ¿qué? Gramos. Cuando yo tengo 245 gramos, ya es comercial. En caso de mis lechugas al mes y 10 días llegan a pesar 300 gramos. Son 50 gramos que nosotros regalamos al, este, al que consume esta lechuga, ¿no? Pero lo recomendable para que te gaste menos agua y menos nutrientes y sea rentable es a los 2.45 ya usted tiene que estar sacándolo sí o sí. Eso es lo recomendable. Entonces, eh, esas lechugas que están en ese módulo tienen este nivel de repollado. Raíces blancas sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, con 300 gramos de peso. Lo recomendable es 245 a 250. No más porque va a consumir más agua y va a consumir más nutrientes y ya no sería rentable si pasan los días y yo lo tengo todavía. Entonces yo tengo que tener el mercado ya listo para cuando la planta ya tenga ese promedio de peso, o sea, 245. Se embala, ponen en sus bolsitas y se comercializa. Cuando la lechuga es de calidad, la gente lo pide sin ningún tipo de inconvenientes. Acá les he hecho un pequeño Excel, por favor, para que ustedes tengan una idea de lo barato que es producir en NFT, porque yo he tenido varios clientes que me dicen, yo lo hago en NFT porque me resulta muy caro, creo que es muy caro. Entonces, acá les doy un cuadro donde van a ver, o se van a sorprender tal vez, que es un cultivo, es una técnica muy barata y que cualquiera lo puede hacer. Entonces, esto yo quiero que ustedes lo vean, lo observen y lo pongan en práctica. Por ejemplo, para ese módulo que yo tengo en mi azotea, he utilizado tubos de PVC de 3 pulgadas y de 3 metros de largo. Te viene así. Cuando tú vas a comprar a una ferretería acá en Perú, te venden tubos de desagüe, le dicen, o de agua, de 3 pulgadas y siempre va a ser el largo de 3 metros. ¿Ok? Para el caso de mi azotea, yo utilicé 32 tubos. El precio de cada tubo en Perú es de 8 soles. Hay lugares donde están más baratos, pueden estar 6 soles, 6.50, 7 soles, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, el costo total de esos 32 tubos con 8 soles me sale un promedio de 256 soles. ¿Ok? Los nutrientes en litros, los nutrientes, el nutriente A y el nutriente B, o la solución A y la solución B, me salen 5 litros desde el que pongo el plantín en el tubo hasta que obtenga los 245 o 250 gramos. Son 5 litros. Esos 5 litros me cuestan 25 soles. Acá en Perú. No sé si en otros países estará más caro, ¿no? Semillas. Yo utilizo un sobre que vienen como 1000 semillas.
Entonces, cuánto utilizo para ese modulito? Un sobre. ¿Cuánto está el costo por unidad? 2 soles. ¿Cuánto gasté en total? 2 soles. Muy bien. Tubos de PVC de 2 pulgadas y de 3 metros de largo. Siempre vienen así, de 3 metros de largo, en este caso es de 2 pulgadas, para el tema del regreso de los nutrientes, como hemos visto en las imágenes, ¿no? Entonces, ¿cuánto está? He comprado 3 tubos de 2 pulgadas, cada uno a 5.5, es más barato que el de 3 pulgadas, cada uno a 5.5, y el costo total que me costó esos 3 tubos de 2 pulgadas fue de 16 soles 50. También reducciones, como ya les he dicho, yo recomiendo esto y quiero que lo hagan ustedes de ahora en adelante, siempre con reducciones, ¿ok? Para esos 10 tubos utilicé 10 reducciones de 3 pulgadas a 2 pulgadas. Ya les dije también los tubos siempre de 3 pulgadas, no de 4 ni de 2. ¿Ah? Siempre de 3 pulgadas las plantas se desarrollan sin ninguna dificultad. Si voy a comprar de 4 pulgadas, tubos de 4 pulgadas, voy a obtener la misma calidad de plantas, pero me va a hacer el costo más elevado porque un tubo de 4 pulgadas es muchísimo más caro. Entonces, reducción de 3 a 2, cada reducción me sale a 3.50, 3 soles 50. Gasté un promedio de ¿cuánto? 35 soles. Codos de 3 pulgadas, donde van las reducciones ahí, ¿no? Codos de 3 pulgadas, donde van las reducciones. No, los codos de 3 pulgadas son donde va a entrar, donde va a ir donde botan los nutrientes, donde caen los nutrientes hacia y donde regresa hacia el depósito, ¿no? Entonces el tubo de 3 pulgadas, codo de 3 pulgadas, comprado 3, el costo de cada tubo de cada codo es de 4 soles y he gastado un promedio de 12 soles. No, un promedio no, 12 soles he gastado, ¿ok? La bomba sumergible de pecera, que tiene una altura máxima de que se eleva de 1.5 metros, y el máximo de flujo es de 1200 litros por hora. ¿Cuánto he comprado? Solamente he comprado una. ¿Cuánto me costó? 45 soles. ¿Cuánto gasté en total? 45. ¿Ok? Acá están las reducciones de 2 pulgadas que no les he tocado. Perdón, los codos de 2 pulgadas, que eso van en cada reducción. He comprado 11. Cada reducción 2 soles y el total son 22 soles. ¿Ok? Tampones de 3 pulgadas, las tapas que les dije, los tampones, las tapas, ¿no? De 3 pulgadas son 10, porque son 10 tubos. Son 10. Entonces, ¿cuánto está cada tapa? 1.5 soles. ¿Ok? Y en soles, ¿cuánto gasté ahí? 15 soles. La manguera 16 milímetros, como les dije yo a ustedes, una manguera que sale desde el bidón con la bomba sumergible hacia arriba, hacia los tubos, es de 16 milímetros esa manguerita. Lo pueden en cualquier casa agrícola pueden encontrar esa manguera. Entonces, ¿cuántos metros utilicé? 5 metros. ¿Cuánto el costo de cada metro? 1 sol. ¿Cuánto gasté? 5 soles. Microtubo de 4 milímetros. ¿Cuántos metros compré? 3 metros. ¿Cuánto está cada metro? Igual, 1 sol el microtubo. ¿Cuánto gasté? 3 soles. Conectores o uniones. ¿De cuánto les dije los conectores o uniones? 4 milímetros. Esos conectores o uniones son los que van. Esta es la manguera. Este es el bidón. Bueno, ahí está, lo he hecho mal. Acá está la manguera, acá está el conector y acá sale el microtubo hacia cada tubo. Acá está el conector que va a unir ahí a la manguera con el microtubo, al otro tubo.
Entonces, esos conectores ¿de cuántos son? De 4 milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos compré? 10 porque son 10 tubos. ¿Cuánto está? 30 céntimos o 0.3 soles. ¿Cuánto gasté ahí? 3 soles. Tampón dentado. Tampón dentado va al final de esta manguera, se eleva acá y al final tiene que terminar, ¿no es cierto? En el otro lado. Entonces se acaba el tampón para que el agua no se vaya a botar ahí. Entonces, ese tampón dentado de 16 milímetros, ¿cuánto me costó? 16 milímetros, ¿ah? Tampón dentado de 16 milímetros. ¿Por qué? Porque va a tapar el otro lado de la manguera. ¿Ok? 16 milímetros. ¿La manguera de cuánto es? De 16 milímetros. Entonces, ¿cuántos compré? Uno nada más. ¿Y cuánto es el costo de ese tampón dentado? 0.3. ¿Cuál es el costo total? 30 céntimos. La malla Rachel para ese pequeño módulo yo utilicé 15 metros. 15 metros. ¿Ok? ¿Cuánto es el costo de cada metro? 4 soles. Entonces, en consecuencia, gasté 60 soles. ¿Ok? 60 soles. El costo total de mi pequeño módulo es de 499.8 soles, que en dólares da un promedio de 139 dólares. Pero ojo, un punto. Yo acá, mi módulo es para 480 plantas, pero si yo no quiero para 480 plantas, sino quiero solamente para unas 50 o 100, esto se reduce. No, se reduce. De repente unos 10 tubos, unos 5 tubos. Y los costos de producción van a ser pero bajísimos. De repente, como se reducen los tubos, se va a reducir también mi cantidad de malla Rachel que tengo. Se van a reducir los nutrientes porque voy a tener menos plantas. ¿Qué más se va a reducir? Los codos, las reducciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, de repente para ustedes, si quieren menos plantas, les puede salir muchísimo más barato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto, ingeniero? Por cada metro de tubo, o sea, yo tengo un tubo de 3 pulgadas que ingeniero, me vienen 3 metros, me dicen ese tubo. Por cada metro yo voy a tener 5 plantas. ¿Ya? Por cada metro yo voy a tener 5 plantas. Cada metro yo voy a tener 5 plantas. Entonces, si yo tengo 32 tubos, ¿cuántos metros voy a tener? Voy a tener 96 metros. En esos 96 metros, multiplicándolo por los 5 plantas por metro, voy a obtener 480 plantas de lechuga. Eso es lo que yo tengo en Esotea. 480 plantas de lechuga. Si yo, acá en Perú, lo vendemos a 2 soles cada planta, ese es el promedio de precio que está. Yo voy a ganar 960 soles. 960 soles. Pero esos 960 soles en la primera cosecha casi no voy a ganar nada. ¿Por qué? Porque voy a recuperar los costos de mis implementos, de mis tubos, de mis mallas, de mi semilla, de mis nutrientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decirles con este cuadro de Excel que lo he elaborado? Que quiero darles a entender que esto es muy barato. Ya les estoy dando incluso los materiales que tienes que tener para construir este pequeño módulo, estos pequeños módulos
horizontales, ¿no? Horizontales que son muy fáciles de hacer. En este caso, como les dije, te dan, cuando te compran, te dan tubos de 3 pulgadas, tienes que pegarlos para que vayas uniendo y darle el tamaño que se disponga, o sea, darte al tamaño de tu azotea, de tu techo, ¿no? Vamos acá está la T, perdón, el codo de 3 pulgadas, acá también hay una pequeña reducción de 3 a 2, ¿no? Acá hay otra reducción. Estas reducciones no están pegadas, están solamente presionadas, ahí puestas a presión. Cosa que cuando termino la cosecha, los saco, los lavo con mucha facilidad y me permite volver a sembrar y volver a cosechar, ¿no? Acá están los tampones, estos son los tampones del cuales he hablado. Acá están los, este, los conectores de 4 milímetros, los microtubos que son estos de 4 milímetros también. Al final de la manguera, al final de la manguera hay un tampón aserrado, ¿no? Acá está el tampón dentado, perdón, o también le llaman tampón aserrado porque tiene como unos dientecitos de sierra que van y tapan ahí esta manguera, lo van a tapar el extremo. Entonces lo que va a permitir es que la presión regrese nuevamente acá. Y solo el agua salga por estos microtubos, ¿no? Que más la altura es de 1 metro. Ustedes saben que la bomba que les enseñé era de 1.5 para elevar el flujo del agua. Si yo le pongo 1.6 ya no eleva mucho, ya no eleva, ya prácticamente el agua se queda en 1.5. ¿Ok? Entonces lo recomendable es utilizar bombas de acuerdo a cómo lo vas a elevar. Este es un bidón de 120 litros, el cual ahí va a ir la bomba de agua, va a estar la manguera 16, los microtubos, los conectores. Eso es lo único que tienes que gastar. Acá pone los tampones para que no regrese el agua acá, si no se vaya todo el agua hasta acá. Acá también oxigena, porque cae con turbulencia. Regresa el agua nuevamente al bidón y así recircula. Ya saben el flujo del agua que tiene que tener, el flujo laminar por cada tubo es de 1.5 a 2 litros por minuto. ¿Ok? Si tengo una bomba que bota 20 litros por minuto, voy a poder abastecer a 10 tubos, como en este caso. ¿No? Los plantines, ya les he dicho con qué se tienen que hacer. Los vasos, recomiendo siempre cortarlos y hacer un pequeño orificio con un fierro caliente abajo de los vasitos, ¿no? Entonces, es muy fácil poner la planta. El porcentaje de sombra que hay que tener es de 50%. Yo recomiendo eso de acuerdo a varios ya experimentos. Cuando le he puesto sombra de 80%, la lechuga tiende a ser muy verde. No es muy apetecible para el consumidor comprar una lechuga muy verde. Aparte, tiende un poco de amargar, ¿no? Entonces, como vemos ahí, se desarrolla la lechuga en perfectas condiciones. Si ustedes no quieren hacerlo muy largo, no gastar mucho, solamente utilizan la mitad, de repente hace un pequeño módulo de menos lechuga, ¿no? De repente solamente para ustedes o para sus familiares o vecinos, ¿no? El promedio de gramos que yo tengo que sacarlo, o sea, cuando ir pesándolo todos los días cuando ya se acerca, la lechuga ya está grandecita, tengo que tener en 245 a 250 gramos, yo tengo que comercializarla. ¿Para qué? Para que sea rentable, porque si yo lo dejo por más tiempo, o creciendo hasta 300, 400 o 500 en sí, algunas lechugas enormes, ya no es muy rentable. ¿Por qué? Porque me consume agua y me consume nutrientes y por ende también electricidad por la pequeña bomba de pecera que no. Entonces yo alcanzó ese tamaño por el tema de la calidad y de la planta y de la variedad que es muy buena, ¿no? Yo en un día creció llegó hasta ese peso, ¿no? Entonces en Excel ya les acabo de decir, perdón, claro, en este cuadro de Excel, los costos en Perú, no sé si varían en otros países, pero acá los costos de los materiales son muy baratos, ¿no? Los tubos, microtubos, no es mucha cosa, no hay mucha cosa de ciencia acá, solamente ponerlas en práctica, ¿no? Es muy sencillo, espero que la hayan entendido. Sigamos
Con la siguiente técnica que yo lo vengo trabajando también yo trabajo los tres, el sistema de raíz flotante, el sistema NFT y el sistema de autorriego, Entonces, ¿qué es este sistema de autorriego? El sistema de autorriego utiliza propiedades de la física como los vasos comunicantes. Les invito a que ustedes busquen lo que es vasos comunicantes. La presión atmosférica, cuando yo lleno un depósito, de repente 2, 3 o 4 depósitos, tiende a que cuando yo echo agua en uno de ellos, así sea más delgado o más grueso, el nivel que tenga ese van a obtener los demás. Así sea más delgado o más grueso o de diferente forma, el nivel va a ser el mismo. Entonces, también utiliza lo que es la capilaridad, ¿no? Capilaridad, que a veces el flujo del agua tiende a moverse por unos microtubos de algunos sustratos, ¿no? Entonces, esas dos técnicas, esas dos propiedades de las físicas entran en este tipo de técnica de cultivo, ¿ok? Entonces, esta tiene varias en sí tiene, ¿cómo les puedo decir? Características buenas, características malas, ¿no? Pero más tiene buenas que otras. Por ejemplo, acá no utilizo ninguna bomba, o sea, no utilizo electricidad, es un punto a su favor. No utilizo mucho personal porque solamente lo lleno de agua y solamente observo que no le caigan las plagas o las enfermedades. ¿Cómo es esto? Pues esto, ingeniero. Entonces, yo, por ejemplo, tengo acá un módulo de autorriego. Pueden ser 3, 4, 5, pueden ser 6, 7, o pueden ser 8, 9 o 10, no sé. Depende de ustedes, ¿no? En este caso creo que son de 60 a 70 lechugas que tengo acá. Pongo siempre un recipiente guía, ¿ya? Los demás no me sirven como guía porque van a ir con sustrato. Van a ir con un sustrato y tiene que ser un sustrato que permita el flujo del agua con facilidad. En este caso yo recomiendo para este módulo hidropónico de autorriego el carbón activado. ¿Cómo es el carbón activado? Es el carbón que normalmente lo utilizan para parrilla, para hacer las parrillas, venden en los mercados. Ya, cuando el carbón es muy pequeño o muy polvo, que se convierte en polvo, ya no es comercial. Entonces ellos lo regalan o lo venden a un precio muy bajo. Entonces eso es lo que yo utilizo para llenar estos depósitos. ¿Ok? Entonces lo que hago es llenar el agua con nutrientes, y el nivel que tenga este recipiente guía van a tener las 80, 90, 100, 200, 300 plantas porque se nivela por los vasos comunicantes. ¿Ok? Entonces yo voy lleno un balde, 2 baldes, 3 baldes y no va subiendo, bueno, pero va a llegar un momento en que va a llegar a subir esto de acá y se nivela. Entonces, ¿qué me indica este de acá, este recipiente guía? Me indica que las demás botellas van a tener el mismo nivel de agua. Esta agua va a subir por ese carbón por capilaridad y va a humedecer toda la planta. ¿Qué pasaría, ingeniero, si yo lo lleno de agua hasta acá? Si yo lo lleno de agua hasta acá, las raíces se van a ahogar y la planta va a tender a morir. ¿Ok? Esto es muy fácil, muy sencillo de hacer, no hay tampoco mucha ciencia. Entonces, ¿en cuánto se recomienda tener el nivel del agua? En 4 centímetros. Yo tengo 4 centímetros, me voy a hacer otras cosas, vengo, sigue en 4, de acá a 2 días yo lo veo en 3, de acá a 2 días lo veo en 2, y ya cuando está en 2 o en 1, vuelvo a llenarlo con agua con nutrientes. Se oxigena mediante el carbón. El carbón tiende a oxigenar las, las, las raíces, ¿no? Y como tiene bastantes poros, hay oxígeno ahí.
hay bastante oxígeno. Y sube y se humedece por capilaridad, sube el agua con nutrientes y hace que la planta se desarrolle, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas otras. Esta es la construcción, cómo se construye, se hacen tubos, los tubos son de 3/4, los tubos son de 3/4, las T's que utilizo ahí son de 3/4 también, 3/4, y eso es todo, y se busca botellas descartables que nosotros utilizamos de repente para tomar una gaseosa, y de ahí lo botamos, ¿no? Entonces acá estamos contribuyendo con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo estamos reutilizando, esas botellas que normalmente se van a contaminar ríos o van a contaminar mares, ¿no? Entonces lo utilizo por cada botella voy a obtener una planta. ¿Okay? Siempre dejando en el módulo que ustedes hagan una T o un espacio para un recipiente guía. ¿Okay? El distanciamiento es igual que en todo, ¿no? Si yo quiero sembrar lechuga, 20 centímetros. ¿Ok? 20 centímetros. Como ya les dije, no solamente pueden ser de 10, de 20, de 30, pueden ser de 300, de 400, como vemos acá, módulos de 500, ¿no? Y se utilizan esas botellas descartables, que normalmente se botan a la basura. ¿Cómo se construye esto de acá? ¿Cómo es lo que se tiene que hacer? ¿No? En esos tubos, en estas T's, ya les dije, esas T's son de 3/4, ¿no? Esas botellas, la tapa, el cuellito de la botella se lija un poco, quede lijadito, esas protuberancias que tiene, quede lijado y se va probando que entre ni con suma facilidad ni con mucha presión. Entonces ya una vez que obtengo eso de ahí, le pongo un poco de cinta teflón, como vemos acá, esto es cinta teflón, y que un poco de pegamento de tubos y entra presión. Tengo mi depósito para mi planta, puede ser de lechuga o lo que ustedes quieran, yo lo vamos a ver más adelante. En este caso, en este módulo hecho de fresa, sembró fresa, cebolla, lechugas, espinacas, casi todo, ¿no? Entonces, ¿qué pongo en el cuello entre la T y el cuello de la botella? Pongo una esponja. ¿Para qué pongo una esponja? Para que el polvo, en este caso, como ya les dije, yo recomiendo para este sistema el carbón, el polvo del carbón no pase hacia abajo. Porque si se llena de polvo de carbón esto de acá, va a obstaculizar, ¿no? Va a obstaculizar el paso del agua para el otro, lo obstaculiza. Entonces no debemos dejar que eso pase, se pone siempre una esponja ni tan presionado ni tan flojo, para que el agua pueda fluir, pueda subir. En el momento que llenas con el agua en el recipiente guía y pueda bajar cuando esté disminuyéndose el agua. Entonces, si yo no le pongo esponja, se va a obstaculizar, ¿no? Entonces, de polvo acá, los tubos. Entonces, no va a permitir el que fluya el agua para este y para los demás. Entonces, siempre una esponja ni muy presionado, ni muy flojo, ¿ok? Siempre tener en cuenta eso. Esponjas pequeñas, cuadraditos, entre 3 centímetros cuadrados, y se pone a presión ahí en la botella, ¿no? Acá yo vendo de pequeños modulitos de 10 plantas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siempre dejando su recipiente guía. ¿Ok? Se construyen así tal cual les he dicho. Ay, perdón. Y lo pueden utilizar en su azotea o en su balcón, ¿no? Y tener sus propios alimentos.
se desarrollan con suma facilidad.